Fácil y difícil. Fácil es ocupar un lugar en una agenda telefónica. Difícil es ocupar el corazón de alguien. Fácil es herir a quien nos ama. Difícil es curar esa herida. Fácil es dictar reglas. Difícil es seguirlas. Fácil es soñar todas las noches. Difícil es luchar por un sueño. Fácil es exhibir la victoria. Difícil es asumir la derrota con dignidad. Fácil es admirar una luna llena. Difícil es ver su otra cara. Fácil es saber que estás rodeado por personas queridas. Difícil es saber eso y no sentirte solo. Fácil es tropezar en una piedra. Difícil es levantarte. Fácil es disfrutar la vida todos los días. Difícil es darle el verdadero valor a la vida. Fácil es prometerle a alguien algo. Difícil es cumplirle esa promesa. Fácil es decir que amamos. Difícil es demostrarlo todos los días. Fácil es criticar a los demás. Difícil es mejorar uno mismo. Fácil es cometer errores. Difícil es aprender de ellos. Fácil es llorar por el amor perdido. Difícil es cuidarlo para no perderlo. Fácil es pensar en mejorar. Difícil es dejar de pensarlo y solamente hacerlo. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano. Ese pueblo de Dolores, qué pueblito, qué terreno tan bonito, tan alegre y tan ideal. Guanajuato está orgulloso de tener entre su estado. ¿Qué tal, amigos, amigas? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa especial del sábado, porque tú te mereces también programas especiales durante la semana. A lo largo de la semana reflexionamos sobre distintos puntos, tenemos las clases de psicología, respondemos a tus preguntas, pero el sábado lo dedicamos especialmente a nuestra mamá. A aquella mamá que está en el cielo y desde allí nos protege, nos guía, aquella mamá que es un gran ejemplo para todos nosotros, aquella mamá que Cristo nos entregó desde la cruz, cuando le dijo a Juan, he ahí a tu madre, y cuando la Virgen María le dijo, he ahí a tu hijo, y en Juan, a todos tus hijos que te van a invocar como madre a lo largo de la historia. No podemos dejar de largo esta celebración que dio origen al grito de la independencia, donde estaba el cura Hidalgo como párroco, allá en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, esta parroquia que le da nombre a la población en Dolores Hidalgo. Ahí es donde se gestó un poco este movimiento de independencia y quizás diría yo, ahí se anunció también lo que significaba ser libre, porque hablar de los Dolores significa hablar de tantos hombres, mujeres, quizás niños que murieron durante esta lucha, que entregaron su esfuerzo, su tiempo, su vida completa para que nosotros tengamos el don de la libertad.
un don de la libertad que se obtuvo con la compañía de la Virgen María, ya que Hidalgo, allí en Atotonilco, una población muy cercana a San Miguel Allende, encontró este estandarte con la Virgen de Guadalupe y dijo, para que ella nos acompañe y nos guíe, y para que esta independencia tenga una realización completa, vamos a pedirle que esté en medio de nosotros. Así que el día de hoy vamos a hablarte sobre la advocación de la Virgen de los Dolores, una advocación que se puede celebrar a lo largo del año en dos fechas distintas. Una puede ser el viernes anterior a la Semana Santa, el día en que se acostumbra a poner las famosas aguas de sabores, agua de chía, agua de limón, agua de sandía, donde se pone el retablo de los dolores, pero también la fiesta de la Virgen de los Dolores se celebra 15 o 16 de septiembre de acuerdo a la propia población. Para hablar de esta advocación, hoy tengo como invitado a David Chávez. David Chávez, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Padre José, como siempre muy contento de acompañarlo a usted y a su auditorio en este sábado mariano. Bueno, y no como invitado, sino como parte de la casa, a nuestro productor Sergio Enríquez. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Padre José. David, muy buenas tardes, amigas y amigos del auditorio, muy buenas tardes en este sábado mariano. Sergio, David, vamos a platicar un poquito. Yo los invito a que se imaginen ustedes la gran ciudad de Jerusalén, que se encuentra a unos escasos 9-10 kilómetros de el pequeño pueblo de Belén donde había nacido Jesucristo. De acuerdo a las normas judías, las mujeres que daban a luz no podían acercarse al templo porque habían derramado sangre, y la sangre hacía que las mujeres fueran consideradas impuras. Así que las mujeres tenían que cumplir con un rito de purificación que consistía en esperar 40 días si habían tenido a un hijo, u 80 días, es decir, el doble, si habían dado a luz a una mujer. Así que la Virgen María esos 40 días se la pasa ahí en la ciudad de Belén, en el lugar donde hayan conseguido un pequeño refugio para estar esperando que la Virgen recuperara la fuerza, no ponerla en peligro, y una vez que se cumplen los 40 días, la Virgen toma al niño, es acompañada por José, y llegan a la gran ciudad de Jerusalén. Tienen que presentarse antes que en cualquier otro lugar en el templo. En aquel tiempo, el templo de Jerusalén estaba en su máximo esplendor, aunque había sido destruido en algún tiempo. El rey Herodes lo había mandado restaurar y era un templo bellísimo, con grandes atrios, con unas piscinas para la purificación en la entrada, y afuera del templo una gran cantidad de animales. ¿Para qué crees tú, David? Para ofrecerlos en sacrificio. Efectivamente, el ritual judío prescribía distintos tipos de animales para las distintas ocasiones. En alguna ocasión se tenía que sacrificar un animal grande, una ternera, en otras ocasiones se tenía que sacrificar un cordero, y en otras ocasiones, o de acuerdo a la posibilidad económica de las personas, se sacrificaban tortolitas o pichones. Y bueno, la ley judía obligaba a que la mujer sacrificara como precio de su purificación 2 animales. Y en este caso, la Virgen María y José llegaron a donde estaban los vendedores de animales y, regateando un poquito a José, pues porque no tenían mucho dinero, habrá buscado las tortolitas más baratas, los pichoncitos más baratos, y ya metidos dentro de una pequeña jaulita, se acercan entonces cada vez más al interior del templo, y ahí en el atrio un anciano los detiene. Un anciano que ha recibido una noticia de parte de Dios, que le ha dicho que antes de que muera va a poder ver al Hijo de Dios que va a llegar al templo. Bueno, en realidad no decía que lo iría a ver cuando entrara al templo, pero Sergio, si la ley decía que cualquier judío que naciera tenía que ser presentado en el templo, y tú estás esperando conocer a un niño que pueda ser el Dios, ¿a dónde lo irías a buscar? Precisamente al templo. No hay pierde. Todos los niños de 40 días tenían que llegar al templo. Así que nos imaginamos un poquito al anciano Simeón con su paso cansado, con un bastón, ve que entra una pareja con un niño envuelto y corre a ver
pero su corazón no le dice nada. Y llega otra pareja y su corazón no le dice nada, y pasa un día y su corazón no le dice nada, hasta que de repente ve a esta humilde pareja que llega con sus tortolitas, se acerca y en el corazón Dios le dice: este es el Mesías. Ese niño no tenía una luz especial, ese niño no tenía pañales de seda, la madre no tenía una apariencia distinta a otras madres, y sin embargo Dios le dice al anciano: este es el niño que viene a iluminar a el mundo. Esto va a hacer que Simeón se llene del Espíritu Santo y proclame unas palabras hermosísimas que todavía hasta nuestros días las seguimos repitiendo. Estas oraciones incluso se dicen todos los días por los sacerdotes cuando rezamos el himno en la mañana, el himno religioso y por supuesto los salmos. Pero de esto vamos a continuar hablando al regreso de esta pausa. No se vayan. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Dolores. Una joven nazarena te reclama. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Cristo está en medio de nosotros. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen de Dolores. Gracias amigos y amigas de En tu Camino por seguir en sintonía de Radio Fórmula en este sábado mariano en el que estamos platicando acerca de la fiesta de la Virgen de los Dolores. Así es, David, y bueno, estábamos imaginando que estábamos en Jerusalén, en la explanada del templo, acompañando a María y a José como si ellos no nos vieran, y de repente el anciano llamado Simeón toma al niño y dice esta frase que la encontramos en el capítulo 2 del evangelista San Lucas. El anciano dice claramente que está agradecido con Dios por lo que le ha permitido. Dice: ahora, Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador, luz para las naciones y gloria de Israel. Y después continuó diciendo: este niño ha sido puesto para ruina y para resurrección de muchos, y como una señal de contradicción, y a ti una espada atravesará tu alma.
Este texto es hermosísimo porque el anciano le está diciendo a Dios: Señor, ¿qué necesito ya para morirme? ¿Qué me hace falta ver si ya vi a tu propio Hijo en el mundo? No me hace falta ver lo que crezca, no me hace falta ver lo que predique, no me hace falta ver que hace milagros, no me hace falta ver que muere en la cruz, no me hace falta ver que resucita. Para mí, el verlo, simplemente hecho hombre, es ya la muestra máxima de que el mundo va a cambiar. Pero aquí viene una pregunta. ¿Por qué este anciano le dijo a María que una espada atravesaría su alma? Si nosotros nos vamos a la parte anterior, el anciano ha dicho: este niño ha sido puesto para ruina y para resurgimiento de muchos. Es decir, que ahora todo absolutamente lo que pasa en el mundo se tendrá que medir, pesar, ver a la luz de Cristo. Aquellas personas que no viven de acuerdo a la luz de Cristo, pues van a ser entonces personas que caigan en la ruina espiritual, y en cambio aquellas personas que se dejen llevar por la luz de Cristo van a convertirse en personas grandes e importantes. Sin embargo, la predicación de Cristo incluye la pasión y no solamente dolorosa, sino también la muerte en cruz, y lo único que está haciendo el anciano es, como todos los profetas, anunciarle a María que tendrá que llegar aquel momento fuerte y doloroso, y por lo tanto María tendrá que estar preparada, fuerte, para cuando llegue aquel momento. ¿Y tú cuál crees que sería la forma de prepararse, Sergio, de María para llegar a aquel momento? Cuando tú tienes que cargar algo pesado, ¿cómo le haces para cargar algo pesado? ¿Cómo te irías preparando poco a poco? Pues me iría preparando, digamos, ejercitándome, fortaleciéndome para poder hacer un trabajo pesado. Así es, si yo tengo que cargar 100 kilos en algún momento, empiezo cargando poco a poquito para cuando llegue aquel momento pueda estar capacitado para hacerlo. Pues fíjate, Sergio, que Dios funge en este caso como si fuera una especie de manager, de entrenador de la Virgen María, y le dice: María, ¿tú crees que vas a poder soportar un dolor tan fuerte si no soportas antes algunos dolores menores? ¿Tú qué crees que pasaría? ¿Sí o no? Al soportar dolores menores, yo creo que va a tener una preparación para algo más fuerte. Efectivamente, por esta razón, la Iglesia se pone a pensar, bueno, ¿cómo se habrá preparado la Virgen María, esta mujer, para poder soportar un dolor tan grande? Porque no es absolutamente nada fácil ver que están matando a tu hijo. Quizás ahorita alguna persona que nos está escuchando tendrá la pena de que a su hijo lo mataron en algún accidente, en alguna riña, en algún secuestro, o simplemente su hijo tuvo una enfermedad y murió. Normalmente lo lógico, así lo dice la gente, es que mueran los papás y que los hijos sean los que le lloren al papá. Pero cuando este esquema se rompe y resulta que el padre es quien ve al hijo o a la hija en el ataúd o los ve descender a la fosa, es un dolor insoportable. Y precisamente Dios quiere que la Virgen María tenga una fuerza especial, y esta fuerza le va a venir de la oración, pero también de enfrentar algunos dolores anteriores. ¿Qué decía el anciano Simeón? ¿Qué tendría la Virgen clavada, David? Le anunció que iba a sentir como si una espada le atravesara el alma. Bueno, esta frase, ¿tú qué crees que tiene que ver con las imágenes de la Virgen de los dolores o la dolorosa como la conocemos? Bueno, así la han representado los artistas, y pues le está anunciando que va a tener un gran dolor en su vida. Entonces, para recordar la Virgen de los Dolores, no la vamos a ver pintada en las pinturas con los clásicos colores de la Virgen María, con el manto el manto azul y el vestido color rojo o rosa, sino aquí vamos a ver a una Virgen totalmente sobria, con colores serios. Va a tener una vestimenta morada generalmente o negra, incluso no va a mostrar su cabello como una mujer que está llena de dolor y de luto, va a mostrar solamente la cara, va a tener completamente rodeado el cuello, la parte de la cabeza por un elemento que se llama cufia o cofia, y va a tener
un pañuelo en las manos que recuerda ¿qué? Recuerda el llanto. Generalmente cuando una persona está llorando necesita un pañuelo para calmar el llanto e incluso para sonar su nariz, porque esto sucede cuando una persona está llorando. Pero también aquella daga, aquella espada que aparece en el corazón de la Virgen María, nos recuerda esta profecía del anciano Simeón. Una espada atravesará tu pecho, recordando el dolor que una madre puede sentir por su hijo muerto, o el dolor que podemos sentir por aquellas personas queridas para nosotros cuando sufren o cuando mueren. Sin embargo, no solamente encontramos imágenes con una daga en el pecho, sino de repente podemos encontrar imágenes de la Virgen María que puede llegar a tener hasta 7 dagas, 7 cuchillos en torno al corazón, y esto nos va a recordar que la Virgen María no solamente tuvo un dolor, este dolor fuertísimo de la muerte de Jesucristo, este dolor profetizado por el anciano Simeón, sino que tuvo también algunos otros dolores. Y yo te preguntaría a ti, David, ¿tú crees que la Virgen María, por haber sido la madre de Jesucristo, tuvo resuelto los problemas? Es decir, los ángeles se aparecían para levantar al niño Jesús, los ángeles se aparecían para limpiar la casa, para lavar la ropa, los ángeles se aparecían para ir al mercado, y por lo tanto la Virgen María se la pasaba en una línea de confort muy cómoda. No, seguro que no. Ella tenía que ir a comprar la comida, tenía que trabajar, tenía que atender a Jesús cuando era pequeño, tenía que atender a José, tenía que atender los quehaceres de la casa, y eso pues es como todos para tener un crecimiento físico y espiritual. Efectivamente, la Virgen María nos enseña que es como una mujer ordinaria en este sentido, una mujer trabajadora, una mujer luchona, una mujer que se pincha el dedo cuando está haciendo algún tejido, algún bordado, una mujer que se quema la mano cuando está haciendo alguna cuestión de cocina, una mujer que tiene las manos a lo mejor llenas de cierta sequedad porque pues ha estado lavando la ropa, ha estado haciendo trabajos en la casa, y esto a veces se nos olvida porque las imágenes de la Virgen que hacen los pintores pues nunca la presentan con una mano llena de callosidades, nunca la muestran un tanto despeinada por estar restregando los pisos, nunca la presentan un poco sucia, no por descuidada, sino porque cuando uno está limpiando el polvo, tarde o temprano llega la suciedad al vestido, ¿no? Sí, seguro. Así que, bueno, ¿cuáles son estos 7 dolores? Porque la Virgen tuvo varios de los chiquitos a lo largo de la vida, pero ¿cuáles son estos 7 dolores grandes que la Iglesia quiere resaltar? Bueno, el primero sería algo de lo cual le voy a preguntar a Sergio. Sergio, tú eres papá. Claro. Cuando iba a nacer tu hija, ¿qué es lo que querías? ¿Cómo querías que naciera ella? ¿En dónde querías y qué le habías preparado para el nacimiento? Pues que naciera en un buen sanatorio donde fuera mi esposa bien atendida y por lógica mi hija no tuviera ninguna complicación al nacer, y desde luego pues preparaba, ya teníamos ya la cuna y todo listo para su llegada. La cuna, el Moisés, los pañales, claro, todo algunas chambritas, algunas cosas así, sobre todo un lugar seguro. Bueno, así ¿y qué hubiera pasado si no hubiera nacido ella como tú lo querías? Pues seguramente te dolería el corazón, pero de esto vamos a seguir hablando al regresar de esta breve pausa. Hacemos una pausa y regresamos muy rápido para seguir escuchando este sábado mariano dedicado a la Virgen de Dolores. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, en la Ciudad de México. La Puerta Santa con la que inicia este tiempo especial de gracia será abierta por el señor Cardenal Carlos Aguiarretes el día 20 de septiembre del presente año, a las 6 de la tarde, y se cerrará el 26 de septiembre del año 2024. Todos los fieles están invitados a participar.
Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí y les doy mi bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu camino, dedicado a la Virgen de Dolores. Amigos, muchas gracias por continuar en sintonía de 1470 en este Sábado Mariano. Estamos platicando de cómo los papás preparan todo para recibir al hijo que va a nacer, procuran que tenga un lugar seguro donde va a dar a luz la mamá y sobre todo que tenga algo de ropa, que tenga abrigo, que no le falte primeramente lo más básico. Pero ¿cómo fue el caso de la Virgen María? Bueno, pues ahí estamos hablando de lo mismo. La Virgen María y San José pensaban, se les había olvidado una profecía que mencionaba que el niño de Dios tendría que nacer en Belén. Ellos habían preparado todo en Nazaret, seguramente José habría hecho una cunita, una cama de madera para el pequeñito, los pañales suficientes, y sin embargo viene en aquel momento la orden del emperador de que tienen que ir a la ciudad de origen de donde vive el papá, bueno, donde nació el papá más bien, y entonces María y José tienen que viajar hacia Belén, y ahí viene el nacimiento totalmente esperado, y sin embargo no preparado. No hay una cama tranquila, no hay un lugar adecuado, es un lugar donde hay muchos animales, donde al niño hay que recostarlo incluso en un comedero de animales, no hay cunita. La imaginación, la creatividad de San José le hace poner un pesebre ahí cerca de donde está la Virgen María, llenarlo de paja, a la Virgen María recostarla en un colchón de paja, cortar algo de sus mantos que llevan para hacer pañalitos, y de esta manera la Virgen María tiene el primer dolor, que es ver que su hijo Jesucristo, a ella no le importa tener a su hijo ahí en cualquier lugar, pero sí le da como cierta ternurita el ver que el pequeñito no tiene un lugar más digno, según su pensamiento, donde nacer. Sin embargo, bueno, estos son los planes de Dios. Dios quería que su Hijo Jesucristo naciera en medio de esta pobreza, de esta necesidad, para que comprendiéramos que lo que hace grande a una persona no es el lugar donde nace, sino la forma en la que vive. De cualquier manera, la Virgen María se habrá quedado, como muchas mamás, pensando cómo me hubiera gustado que hubiera nacido en la casa, cómo me hubiera gustado que tuviera todas las comodidades, y como a la madre le duele lo que le pasa al hijo, ese sería el primer dolor. El segundo dolor va a venir casi inmediatamente después, porque ¿tú te acuerdas qué pasó con el rey Herodes David después de que se enteró que había nacido el que sería un rey? Bueno, pues para estar seguro que ningún niño nacido le iba a quitar el trono y el poder, mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años. Bueno, y es que el rey Herodes recibió, como decimos, la información de los Reyes Magos que llegaron a Jerusalén buscando al Hijo de Dios que había nacido, y Herodes entonces se preocupó mucho y dice, ¿cómo que nació alguien que me va a hacer rey y que me va a quitar a mí mi trabajo? Entonces manda a los magos para que se enteren dónde nació aquel niño y que le digan dónde está, que regresen con él. Los magos son enterados por un ángel de que Herodes quiere matar al niño, que no regresen donde está él, y Herodes ya tenía la información, el niño ya nació. Ahora, para saber cuál de todos los niños de aquella región era el Mesías, era muy difícil, no tenía más pistas, solamente acaba de nacer. ¿Hace cuánto? No lo sabemos exactamente, y por eso Herodes dice, todos los niños de 2 años para abajo, les manda a la guardia, vayan y desháganse de ellos. María y José afortunadamente reciben del ángel la noticia de que Herodes quiere matar al niño, y ¿hacia dónde huyen? Huyen hacia Egipto. Aquí, según la geografía, le invitamos a nuestro auditorio a pensar ¿dónde está Egipto? ¿Dónde está Egipto, Sergio? Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda de lo que sería Judea.
Está hacia abajo, hacia la parte sur de Efectivamente, ellos tienen que viajar hacia el sur, atravesar por una parte desértica, por el desierto del Sinaí, para llegar a lo que actualmente conoceríamos como el Cairo, que era la parte ya más habitada, donde había un poco más de trabajo para los que llegaban buscando algún trabajo, y además una ventaja. En Egipto, en aquella parte del norte, por estar cerca del mar Mediterráneo, había una gran cantidad de trabajadores. Ahí se juntaban gente que iban de Chipre, gente que iban de lo que conocemos ahora nosotros como Cartago, de las islas griegas, y ahí había mucha gente que era contratada con todo tipo de trabajos u oficios. Seguramente María y José tuvieron que ser contratados también para hacer algún tipo de oficio. Pero ¿cómo habrá sido el caminar? Tú has hecho ese camino, David, y en auto o en autobús, ¿no? Sí, y aún así es pesado el camino, estar soportando el sol, las altas temperaturas, el clima desértico, largos y largos caminos. Imagínense las condiciones en las que lo hicieron José y María. Sí, les comento esto porque casi todos los peregrinos que vamos a hacer un viaje a Tierra Santa y tenemos en nuestro recorrido el llegar a Egipto, conocer las pirámides, caminar en una barca, bueno, no una barca, un barco muy grande por el río Nilo. Para dirigirnos después a Tierra Santa tenemos que tomar un camino hacia el norte, a veces se pasa por el monte Sinaí, y aunque ahora tenemos carreteras, autobuses con aire acondicionado, hacen paradas donde hay baños, hay cierta comodidad, imagínese usted lo que es hacer el viaje quizás con una burra, un burro nada más, donde van alternándose un poco el descansar, donde pueden comer el alimento que pudieron comprar antes de salir de la zona de Judea para todo el camino, encontrar los oasis, porque hay varios lugares donde se puede encontrar un poco de agua, guarecerse en medio de un grupo de los ladrones que pueda haber en el camino, y sobre todo con la gran preocupación de un pequeñito, sobre todo si tú eres mamá y sabes que cuando hay que sacar al niño hay que protegerlo para que no le dé el sol, para que no le dé el aire, para que no se le meta la arena, cómo calentarle la lechita, cómo refrescarlo, que si le dio un cólico. Tú sabes lo que es tener a un niño y lo que significa hacer un recorrido, un viaje largo hasta que llegar a Egipto. Pero, ¿qué preferirías tú, Sergio, si tú eres papá? ¿Que maten a tu hijo o tener que soportar todas estas molestias? Lo haría con toda seguridad de soportar las inclemencias y todo. Ahora sí que de que maten a mi hijo a pasar los lugares difíciles, lo prefiero. Y fíjate que esto lo hacen muchos migrantes. Hay mucha gente que no se lleva a su hijo a Estados Unidos, pero para que al hijo no le falte nada, ahí va el papá, se va solo, se atraviesa por una zona peligrosa, con una gran cantidad de riesgos, con la idea de que en Estados Unidos va a conseguir dólares y desde allá estarle mandando para su educación, para su alimento, para su vestimenta. Así que este sería el tercer dolor. El primero sería el ver que Cristo nace en un humilde portal. El segundo sería lo que fue la introducción de este programa, cuando la Virgen María va al templo y el anciano le dice que su hijo va a morir y que ella sentirá un dolor profundo en el pecho. Este tercer dolor, ¿cómo se llamaría, David? Este tercer dolor, padre, lo conocemos como la huida a Egipto. Así es. Después de que están un tiempo en Egipto, el niño crece, los padres se enteran de que Herodes ya ha muerto y entonces hay seguridad ya para regresar nuevamente hacia el norte. Toman el camino de regreso. Este habrá sido ya menos doloroso porque no es lo mismo cargar a un bebé que el niño ya tenga 3, 4 o 5 años, ¿no, David? Sí, seguramente ya no hay que tenerle cuidado tan extremo. El niño todavía es delicado, siempre los niños son delicados, pero no es lo mismo un bebé que un niño un poco mayor de edad. Y aquí vamos a poder decir que la Virgen María y José se la pasan más o menos tranquilamente. Hay un año sin un gran dolor, otro año, hasta que de repente vendrá un momento en que desde su casita de Nazaret viaje nuevamente a Jerusalén, porque los judíos tenían que ir cada año, el día de la Pascua,
a Jerusalén. Y cuando el niño cumple 12 años, los papás, con toda la población del norte, vienen en caravana a Jerusalén, y al llegar a Jerusalén el niño empieza a quedar embobado por las murallas. Si algún día tienes la oportunidad de ir a Jerusalén y llegas y ves aquellas murallas en una piedra especial que cuando el sol le da en la tarde parecen como si fueran murallas de oro, y te das cuenta de la torre que había mandado hacer el emperador romano, la torre Antonia, y te das cuenta de la grandeza del templo con sus mármoles, sus dorados, y te das cuenta de la gente que va llegando a ese lugar elegantemente. Bueno, pues el niño, así como un provincianito que de repente llega a la capital y ve las torres de satélite y ve la torre latinoamericana y ve grandes edificios, bueno, el niño Jesús también, con sus ojos de pequeñito, habrá dicho, ¿qué es esto? Pero lo que más le admiró, ¿qué crees que haya sido, David? Sin lugar a dudas, padre, lo que más le admiró a Jesús fue el templo de Jerusalén. Toda la magnificencia del templo, sus medidas, sus piedras, sus piscinas, los animales que había afuera, y bueno, esto hizo que el niño se quedara totalmente fascinado. Amigos, no se vayan, hacemos una pausa y regresamos hablando de la Virgen de los Dolores. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. La Puerta Santa, con la que inicia este tiempo especial de gracia, será abierta por el señor Cardenal Carlos Aguiarretes el día 20 de septiembre del presente año a las 6 de la tarde y se cerrará el 26 de septiembre del año 2024. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí, y les doy mi bendición. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino, dedicado a la Virgen de Dolores. Amigos, ya estamos de regreso en este Sábado Mariano aquí en Tu Camino. Estamos platicando acerca de los dolores de la Virgen María. Y precisamente cuando José y la Virgen van en la caravana con toda la gente y se dan cuenta que el niño ya no está con ellos. ¿Tú dónde lo hubieras buscado, Sergio? Imagínate aquella ciudad de Jerusalén en aquel tiempo. Eres María, eres José. ¿A dónde podía estar un niño? Pues lo hubiera buscado inmediatamente en los mercados donde se congregaba mucha gente. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahí podía encontrar el niño fruta, podía haber cosas que le llamaran la atención, animales exóticos o cosas así. ¿En dónde más? En donde pues se vendían algunos esclavos con el temor de que pudieran haberlo capturado y lo quisieran vender en estos lugares. Efectivamente, en aquel tiempo era común totalmente la esclavitud, y de niños mucho más fácil. Mucha gente compraba esclavos, niños, porque los podía educar como quisiera y prepararlos también para jornadas muy rudas. Así que la preocupación de que lo pudieran haber hecho esclavo. ¿Qué otra cosa? Pues en donde le llamara la atención también al niño acercarse, podría ser, por ejemplo, en las fuentes de esta ciudad. Fíjate que tienes razón, Jerusalén tiene varias piscinas. Tenía la piscina de Siloé, la piscina probática, donde Cristo incluso sana a varios enfermos. En aquel tiempo eran piscinas con agua con carácter, digamos, religioso. La gente se metía a aquellas piscinas no como para nadar como nosotros lo hacemos, sino porque pensaban que en aquella agua había como espíritus especiales que les ayudaban a tener la curación. Y bueno, había grandes tumultos en aquellas piscinas. Y bueno, no estás perdido, Sergio. Sin embargo, los papás, ya después de haber buscado al niño Jesús en todos estos lados, empiezan a sentir tal angustia, después de 3 días de buscarlo, que dicen, vamos al templo a pedirle a Dios, a ofrecerle algún sacrificio para que nos devuelva a nuestro hijo. Y curiosamente, cuando llegan a la parte más importante del templo, donde los grandes maestros están enseñando, resulta que el niño Jesús está ahí entre los grandes maestros. El niño ya podía estar ahí,
si el niño tuviera menos de 12 años, tendría prohibido estar en donde se habla de la palabra de Dios según los judíos. Pero cuando un niño judío cumple 12 años, ya tiene el derecho de opinar, ya tiene el derecho de preguntar, y estaba aquel niño Jesús admirado porque en aquel lugar se hablaba de la palabra de Dios, y María y José se dan cuenta que el niño no se perdió. Ellos son los que se perdieron. Ellos son los que pensaron que aquel niño era un niño común y corriente, y ahí se dieron cuenta que Jesús tenía ya una misión especial y un acercamiento a la palabra. Así que ese fue exactamente el cuarto dolor, y nos iríamos ya con los últimos 3 dolores, que serían el quinto, el sexto y el séptimo, y que David nos va a decir para recordarlos. ¿Cuáles serían estos dolores, David? Para este quinto dolor, padre, ya tuvo que haber pasado bastante más tiempo, porque el quinto dolor es cuando María encuentra a Jesucristo en la calle de la amargura después de haber sido condenado por Poncio Pilato. Estamos hablando de 21 años, David, porque desde los 12 años de Cristo hasta los 33 que muere ha pasado todo ese tiempo. No significa que María no haya tenido otros dolores, porque para ese tiempo José ya murió y la dejó viuda. Sin embargo, los dolores en los que la Iglesia se centra son en relación a su Hijo Jesucristo. Así que imagínate que después de haber llegado a Jerusalén cuando Jesús tiene 33 años, la Virgen María se entera que lo acaban de condenar a muerte, se abre paso por las calles de Jerusalén y se lo encuentra en una calle que no tenía nombre. Ahora le llamamos calle de la amargura porque ahí la Virgen sufre amargamente al encontrarse con su hijo, y desde ahí lo acompaña hasta el Calvario. Después ve cómo lo desnudan, cómo lo clavan y cómo angustiosamente dice sus últimas palabras para morir finalmente. Y quizás uno de los dolores más fuertes que tú mencionabas no solamente es ver cuando muere, sino ver cómo bajan su cuerpo. Tienen que ir por unas mantas para descolgarlo desde lo alto de la cruz. No bajan la cruz, tienen que dejar la cruz como está y bajar el cuerpo y ponerlo en los brazos de la Virgen María, que seguramente habrá llorado amargamente recordando cuando ese cuerpo era un bebé y lo arrullaba, le cantaba, lo alimentaba, cómo ese cuerpo había crecido corriendo, haciéndose adolescente, joven, cómo ese cuerpo había llevado la buena palabra, la buena noticia a tantas partes, y ahora el ser humano había aniquilado, o bueno, eso había pretendido aniquilar con aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, el dolor de tenerlo en los brazos y el dolor de llevarlo a la sepultura. Estos son pues los 7 dolores que la Virgen María padece y que no solamente le van a preparar para esta parte final de la que hemos estado mencionando, sino que le van a ayudar como una mujer que sufre a comprender los dolores de la humanidad. Porque si la Virgen María no tuvo un lugar para su hijo en el momento del nacimiento, comprenderá el dolor de aquellos padres de familia que están angustiados porque no hay un lugar para ellos en algún hospital. La Madre de Dios comprenderá perfectamente a los braceros o a las personas que tienen que viajar y dejar su ciudad para encontrar algún beneficio para los hijos. También será capaz de comprender a aquellos padres que han perdido a sus hijos, que se los han robado, que se los han secuestrado. También tendrá la capacidad de comprender a las madres de familia que de repente encuentran a sus hijos golpeados, que de repente encuentran a sus hijos en la cárcel, condenados injustamente, y también tendrá la fuerza para comprender a aquellas madres que están viendo cómo matan a sus hijos y los tienen que llevar al sepulcro. Así que es una reflexión importante la que hoy hemos tenido, y solamente quisiera concluir con esto. Dios nos enseña que cuando es posible eliminar el sufrimiento, lo hagamos. Si tú puedes utilizar un analgésico para que se quite tu dolor físico por alguna operación, alguna herida, algún golpe, hazlo. Sin embargo, hay dolores que la vida nos presenta que no podemos evitar. El dolor de sufrir cuando se ama, el dolor de tener que entregar la vida para que otro pueda tener una mejoría, y el dolor como el de la Virgen María, que también es producto de permitir a otros que vivan libremente.
La Virgen María permitió que su Hijo Jesucristo realizara su misión en la tierra y no estuvo diciéndole: hijo, no lo hagas, hijo, te va a costar demasiado caro. No, la Virgen María estuvo siempre aceptando la voluntad de Dios. Vamos a concluir este programa. Gracias, David. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Sergio. Amigos, ya nos vamos. Recuerden, mañana a las 2 de la tarde, la Santa Misa aquí en Tu Camino. Un servidor, el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, les manda la bendición. Hasta mañana. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. En Tu Camino. Virgen María, mira aquí. Hay tantos nudos en mí. Ayúdame, Santa Mujer. Solo no los puedo deshacer. Todo mi cuerpo padece esta cruel enfermedad, el dolor que me domina. Mi alma no soporta. Yo no estoy ya preparado para este final. ¿Será quizá esta prueba que yo deba superar? No soy santo ni merezco ser un mártir en el cielo. Soy pecador, te confieso. Dame más tiempo, te ruego, para cambiar mi vida. Tan solo tiempo te pido para pedir perdón a los que ofendí, para perdonar y para devolver bondad y amor sin fin. Cuando mi espíritu prepare, te pediré de igual modo que me lleves a tu lado. Con tu poder infinito que los nudos desata, quita de mi mal una parte que me pueda alivianar. Si tú desatas mis nudos, oh Virgen, yo te prometo traerte mi alma, mis sueños, todo mi amor completo. Madre nuestra, Madre mía, aboga por mí en el cielo. Amén. Dulce Madre
En tu camino, un programa para encontrar la meta.